Continuamos en el living y bueno, ustedes saben que la consigna de la jornada tiene que ver con el trabajo del verano, el trabajo zafral. Les estamos preguntando a ustedes a través del 092418703 cuál ha sido su experiencia al respecto. Para hablar sobre el impacto en el mercado laboral uruguayo de este tema, estamos con Juan Manuel Mora, el gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias por la invitación. Placer. Bueno, comencemos hablando del impacto que tiene justamente esto del trabajo zafral, trabajo de verano, ya que estamos atravesando plena temporada veraniega. Bien, ahí podríamos distinguir, si se quiere, lo que es la zafralidad en el verano asociada al turismo, que es muy importante, con otras zafralidades que también se presentan en el verano, con ciertos cultivos y alguna industria en especial. Pero básicamente cuando se habla de la zafralidad en el verano está asociado a lo que es lo turístico, el servicio, la gastronomía, la hotelería y demás. Eso tiene una importancia grande, ¿sí? Sobre todo para el trabajo sobre todo pensando en la gente joven, ¿sí? Que aprovecha la zafralidad, digamos, para hacer a veces un diferencial económico y se genera una mayor demanda de mano de obra. Eso ni que hablar, básicamente en los departamentos de la costa. Estamos hablando de Canelones, Maldonado y Rocha, algo también en Colonia y en alguna parte también en el norte, pero básicamente lo que es la zafralidad del verano lo tenemos asociado a los departamentos que están sobre la costa, ¿verdad? Sí, de hecho leí algunos informes previos a la temporada en donde se basaban de la demanda, a raíz de la demanda laboral que había, bueno, se podía prever que iba a ser una buena temporada a raíz de la cantidad de demanda laboral que había, esto en cuanto a oportunidades laborales. Claro. ¿No? Generalmente es un insumo que se toma para ver, para prever cómo va a ser la temporada o medir cómo viene la temporada, es cuánto se ha generado de mano de obra. Claro. Es cierto que esta temporada, por lo menos en lo que ha sido los llamados, se ha notado un incremento, o sea que desde ese punto de vista todo hace pensar que va a haber un incremento a lo que fueron en años anteriores. Es muy difícil todavía de medirlo, porque recién estamos comenzando, digamos, pero específicamente si vemos lo que fueron los llamados de trabajadores zafrales para el verano, hubo un aumento este año con relación a los anteriores. Y se puede, perdón Pau, ¿se puede medir el tema del trabajo zafral en general? Porque si hablamos de zafralidad, muchas veces hablamos de gente que no aporta, gente que cobra en efectivo y está un poco por fuera de lo que es el marco normativo que justamente a veces permite contabilizar todos esos temas. Se puede medir, hay generalmente, suele suceder que los trabajadores ya, digamos, todos los años reiteren también el trabajo en la zafralidad, pero es cierto que complica lo que tú mencionás. En la zafralidad tenemos una informalidad que es bastante superior a lo que es la informalidad media en Uruguay. Lamentablemente, sobre todo en aquellos establecimientos que se conocen como golondrinas, es decir, aquellos que abren exclusivamente para el verano, muchas veces la informalidad es alta. Ese dato, digamos, a veces puede hacer complicada la medición, ¿verdad? Totalmente, pero pensaba que también, más allá de que obviamente ocurre la informalidad, existe como una ventana de oportunidad para gente que no tiene trabajo durante el año y que a través de este extra de la temporada puede, bueno, sobrellevar un poco mejor el invierno, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente que apuesta a eso, la verdad. Es así, hay mucha gente que apuesta a eso. Se toma también mucha mano de obra de jóvenes, eso es muy importante. Como primera oportunidad laboral. Incluso se da que hay mucho joven que durante el año estudia, ¿verdad? Por ahí que quizás no tenga un trabajo fijo, además que aprovecha el verano para hacer ese diferencial, porque además la característica que tiene la zafralidad del turismo es que se presta mucho también para hacer horario extraordinario, horas extras, trabajar en días de descanso y demás, que eso también ayuda a incrementar los ingresos de los trabajadores. Y a nivel de ingresos, justamente, ¿hay algún estudio respecto a cómo están los salarios en ese sentido? Porque en general tienden a ser un poco más bajos, ¿no? de lo normal. Ahí hay un tema importante para destacar como un punto de partida, y es que los trabajadores zafrales tienen los mismos derechos que lo que tiene un trabajador normal del rubro. Por ejemplo, los mínimos de los consejos de salarios se tienen que respetar y todos los beneficios laborales se tienen que respetar. Sí es cierto que el trabajo zafral suele ser un poco menor a lo que es la media en el sector, por ejemplo, lo que es la gastronomía o la hotelería, pero lo pueden compensar de alguna forma con esta posibilidad de trabajar quizás más horas durante la zafralidad,
¿no? Obviamente que eso tiene que ir acompasado del cumplimiento de todo lo que es la normativa laboral y los beneficios de los trabajadores. Y en cuanto a la franja etaria... Franja etaria son generalmente trabajadores jóvenes. En los últimos años ha habido un incremento también de trabajadores extranjeros que vienen ven la oportunidad de la zafra en Uruguay como para hacer quizás también una diferencia. Ahí hay otro componente, porque el trabajador extranjero requiere un permiso para poder trabajar en Uruguay, así sea durante la zafra, que el uruguayo no lo precisa, pero básicamente estamos hablando por el tipo de actividad que se realiza de trabajadores jóvenes. Sacando la temporada de verano y esta demanda importante que hay ahora, ¿en el resto del año se extiende el trabajo zafral o es algo que baja en general? Se extiende, está muy asociado con los ciclos agrícolas. Ahí hay zafralidades que se van reiterando todos los años, que hacen que los trabajadores se vayan relocalizando a distintos puntos del país, dependiendo de dónde se realiza la cosecha o el cultivo y demás. Eso ya está muy, digamos, muy arraigado y muy predeterminado. Sí. Entonces, en ese tipo de situaciones también lo que hay es una posibilidad de control quizá más efectivo por parte del Ministerio para justamente controlar que todo se dentro del marco de la legalidad, ¿verdad? Claro, porque ahí hay un punto súper importante, ¿no? Porque la zafralidad justamente, como bien decías, en general tiende a ser bajo las normas legales, pero también esa cuestión de zafralidad hace que muchas veces esas normas sean un poquito más laxas, no en cuanto a la fiscalización. En caso de detectarlas, obviamente se genera esa irregularidad, pero habitualmente, sobre todo en el interior, en trabajos donde se hace cosecha y se trabaja muy intensamente, a veces esos derechos de los trabajadores, y así se han denunciado, se vulneran. Sí, por eso es que dentro de lo que es el Plan Nacional de Inspecciones que tiene el Ministerio de Trabajo y que realiza todos los años, hacen un foco muy importante en lo que es el operativo que ellos denominan el operativo verano, que es el control de la zafralidad asociada al turismo. Ahí hay un incremento en la cantidad de inspectores, hay un incremento en la cantidad de inspecciones que se realizan, en muchos casos muy importante. Hubo años que estábamos hablando arriba de las 1000 inspecciones, lo cual es muchísimo. Sí. Y eso de alguna forma hace que sea más proactivo que reactivo. Es decir, el Ministerio en esos casos no espera la denuncia, sino que directamente va al lugar, en este caso obviamente... Es el que las detecta. Claro. Exacto. ¿Y tienen también medido qué posibilidades hay de que ese trabajo zafral pueda ser permanente? ¿Qué porcentaje podría llegar a mantenerse? Sí, ahí la diferencia que se da es que hay zafralidad que está asociada a establecimientos que ya están que abren directamente por verano. Y otros que abren estrictamente por verano. Por ejemplo, una gran superficie que por el verano en la costa necesita más personal porque atiende más cantidad de horas o abre las 24 horas, o un restaurante porque sabe que va a recibir más personas. En ese caso hay una oportunidad, y en algunos casos sí ocurre. Donde sí no hay posibilidades son en aquellos establecimientos que ya se sabe que van a abrir por los 3 meses del verano y que después van a cerrar. ¿Pero qué porcentaje se sabe? ¿Más o menos se tiene calculado o no? No lo tenemos medido, pero digamos, lo que hace es que el trabajador, muchas veces el trabajador zafral no es del lugar de donde se realiza la actividad. Es decir, en estos casos hay muchos trabajadores que se van a la costa justamente buscando ese trabajo del verano, luego retornan. Sí, lo que complica a veces es esa posibilidad de instalarse definitivamente, porque muchos van incluso solos, dejando la familia en otras ciudades para poder trabajar. Y ahí ya tocaste otro tema, que es el acceso a la vivienda durante, por ejemplo, la temporada turística en Punta del Este, donde los alquileres son carísimos en verano. Ese es todo otro tema. Incluso hay trabajadores que lo que hacen en esos casos es compartir viviendas con otras personas que también van a trabajar para, de alguna forma, bajar el costo de la vivienda, que es muy alto. Sí. Yo te quería hacer una consulta, la última de mi parte, que tiene que ver con la fiscalización, que tiende a ser la pata flaca en todos los organismos del Estado, sobre todo desde el punto de vista del cumplimiento de determinadas normativas. ¿Qué ha pasado en estos últimos 5 años, en este periodo de gobierno en particular, que muchos ministerios están en transición, haciendo un balance? ¿Qué se puede decir de lo que ha sido la fiscalización, etcétera, en materia de zafralidad? La fiscalización se ha cumplido con lo que es el Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio. Eso está pautado todos los años. Por suerte en Uruguay la informalidad ha disminuido. Estamos en el entorno quizás del 21-22%. Si vemos la región es bajísimo si lo comparamos con lo que es la informalidad en los países vecinos, ¿sí? En Argentina y Brasil. En Argentina y Brasil, sobre todo, donde
altísima, mucho más alto que nosotros. Si nos comparamos quizás con otros países, estamos un poquito por encima. Cuando tuvimos, lamentablemente con la pandemia, ahí surgió un poco este tema, la cantidad de personas que estaban quizá trabajando en lo que se conoce en negro, pero eso se ha ido cumpliendo con las inspecciones y por suerte ha ido bajando. Quizás la pata flaca, digamos, de alguna forma que podríamos ver de que Uruguay necesita mejorar es en la cantidad de inspectores, ¿sí? Quizás por ahí estamos con un número un poquito bajo para lo que es la demanda que tienen y poder, digamos, acceder a todo el país, ¿verdad? ¿Y cuánto influyen las diferentes medidas que se fueron implementando? Ahora se puso como discusión el tema del IVA personalizado, por ejemplo, que algunos expertos mencionaban que eso podía llegar a tender a una mayor informalidad. ¿Se puede determinar en cuanto a las medidas si se puede desbalancear ese balance que se hace? Es parecida a la discusión que tuvimos con la obligatoriedad de la inclusión financiera cuando había salido que los salarios tenían que pagarse a través de acreditación en cuenta bancaria. Uno de lo que se mencionaba como algo favorable de eso era que había una mayor posibilidad de control, digamos, para aquellos que estaban bancarizados. La realidad es que son instrumentos que sirven, pero igual, lamentablemente, a pesar de eso, tenemos una informalidad que podríamos mejorar en ese sentido. O sea que los instrumentos ahí para mejorar eso es lo que hace el Ministerio un poco las inspecciones que son más reactivas. Esto es cuando recibe la denuncia y en eso se ha mejorado muchísimo la respuesta. Creo que en menos de 24 horas en cualquier lugar del país el Ministerio llega con los inspectores ante una denuncia y quizás ahí lo que necesitemos sea mayor cantidad de personal para planificar operativos que pueden ser como este que se hace en el verano, pero por ejemplo para determinado rubro donde sabemos que la informalidad sigue siendo más alta que la media, lamentablemente, como es el ejemplo clásico del servicio doméstico. Totalmente. Juan Manuel, la última de mi parte que está vinculada con el género, ¿está también determinado si son más hombres o mujeres los que trabajan a nivel zafral? Ahí se da mucho que depende mucho el rubro. Por ejemplo, en lo que es hotelería se puede decir que hay una mayor mano de obra femenina, pero en realidad es algo que es bastante parejo y especialmente a diferencia de lo que puede ocurrir con la zafralidad en el agro, con la zafralidad en el turismo no es algo que incida demasiado digamos, el género o el sexo para acceder al trabajo. Totalmente. Bueno, gracias por acompañarnos y por contarnos un poco cómo que se está atravesando esta temporada turística también en materia del trabajo zafral y cómo esto también impacta después en los números del empleo en Uruguay. Gracias.